Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Alegre es el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita, que se había comprado, la había criado personalmente, y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas, ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios, que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre. Tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado, al apoderarte de la esposa de Urías, elitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos, y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado. No morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías
le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño. Hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús. a quien hasta el viento y el mar obedecen.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que a pesar de nuestra debilidad nos fortalece y nos salva, para que le sirvamos. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los sábados, contemplemos a María. Papa Francisco, como toda la Iglesia siempre, nos invita a ver en María un modelo de escucha de la palabra, pero también un modelo de práctica de la palabra. La palabra no es un mensaje que se queda o no se queda, que entendí o no entendí, es una persona que toca la puerta de nuestro corazón. Y como en María hasta se hizo carne en su seno la palabra. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, precisamente de esta debilidad humana se nos habla hoy en la palabra, en una confesión hace mucho tiempo, hace muchos años, en otro lugar diferente. Alguien me decía que cuando confesaba sus pecados sentía como dos medidas. La medida de su pecado, que era grande, pero el amor de Dios, que era más grande. Sentía la pequeñez de su fe, pero sentía después la grandeza del amor de Dios. Papa Francisco nos invita mucho a que nosotros sintamos la misericordia de Dios, porque nos hemos hecho de Él una imagen. No digo que sea una imagen distorsionada, pero muy radical, de un Dios que está dispuesto a que la primera falla, ahí te va el castigo. No, esta persona sentía su pecado. Hay que sentir el pecado. Hay que aceptar que estamos en pecado, pero nunca desconfiar que más grande es el amor de Dios. Hoy, David ciertamente ha cometido un pecado. Ustedes saben, el pecado con Betsabé, que fue no solamente el adulterio, del cual nació Salomón, sino también haber matado a Urías, el esposo de ella, ¿no? El profeta es enviado, le cuenta la historia del hombre con la ovejita, que se la quitan, y David, que es el encargado de la justicia, dice, ese hombre merece la muerte, tú eres ese hombre, dice el profeta. Y la grandeza de David es que no niega su pecado, sino que pide perdón. Ahí tenemos el Salmo 50, que es el miserere, ¿no? Señor, perdóname, porque he pecado. Pero yo sé que tú puedes convertir la mancha de mi pecado roja en blanco, algo blanco como la nieve. La confianza en el perdón de Dios es lo que nos cambia. O los discípulos se están ahogando o sienten que se van a ahogar, y ciertamente Jesús está, pero como dormido. Ellos piensan que no le importa a Jesús que suceda algo. Esta persona me decía, yo me confieso y a veces me quedo dudando, ¿será que le importa a Dios que yo estoy mal? Y claro que sí. Jesús despierta, calma las aguas, ellos se sorprenden, pero no se dan cuenta que ahí estaba el Señor, dispuesto a salvarlos siempre. Preparémonos a la meditación.
En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos un corazón como el de David? No era perfecto. Pecó David, pecó gravemente, pero un corazón como el suyo que reconoce su pecado, que reconoce su falta. La segunda pregunta es, ¿confiamos en que el Señor no está tan dormido que a pesar de nuestra poca fe nos va a salvar? Porque eso es lo que dice, ¿por qué dudaron? Porque siempre dudamos, Señor. Siempre tenemos una poca fe, pero confiamos en que Él va a salvarnos. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que salva a sus discípulos y los salva sobre todo del temor y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque no castigaste la poca fe de los discípulos, la ayudaste. Haz que nosotros cuando encontremos el pecado, la falta, la falla de los demás, no la condenemos, sino abramos también la puerta del perdón, como tú la abriste a David cuando se arrepintió. Haznos reconocer que somos como David débiles, todavía capaces de pecar, o como los discípulos capaces de dudar, pero que tú estás por siempre, Señor, dispuesto a darnos esa salvación si te invocamos. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación, como decíamos, David cometió un gran pecado, pero también tuvo un gran arrepentimiento. Es el Salmo 50, Miserere, que dice, crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo por cumplir tus mandamientos, no me alojes lejos de tu rostro. Negar el pecado puede ser orgullo, tal vez ignorancia, pero sobre todo es lo que más mal nos hace, la soberbia. Yo no he hecho nada, Papa Francisco lo dice, yo estoy bien, ¿qué quiere que le diga? No hago lo que hacen otros, yo soy mejor que ellos. No, los santos, aunque eran santos, decían y reconocían sus faltas. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esa pequeña barca zarandeada por las olas, Jesús está dormido, de pronto Él se despierta y todo se calma. Es que somos imperfectos, navegantes de la barca. Siempre tendremos poca fe. Pero Él está dispuesto a salvarnos y clamamos a Él. Por esto, imaginando esa escena, decimos, crea en mi Señor un corazón puro. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Finalmente en la acción, hoy con la gracia del Señor queremos tomar, hermanos, pues dos propósitos.
El primero es el propósito de reconocer nuestras culpas. No seamos ciegos. Muchas veces reconocemos tal vez un mal cálculo económico, reconocemos un mal juego deportivo, pero no reconocemos que hemos hecho mal y que ese daño, sobre todo en la familia, está afectando a otros. Hemos mentido, hemos sido infieles, hemos sido furiosos y bueno, esto no está bien. Reconocerlo para tener el perdón de Dios. Y en segundo lugar, aceptar que siempre seremos de poca fe, que tendremos miedo, pero aceptar también esta realidad maravillosa. Si clamas al Señor, Él te ayudará. Orígenes decía hace muchos siglos, si alguna vez la barca donde vas se zarandea, puede ser la familia, puede ser tu vida, recuerda quién te puso en la barca. Fue el Señor que te dijo entra. Y ahora que la barca se zarandea, pídele, porque Él te escuchará. Que en el año de la Eucaristía, a ejemplo de María, que llevó a Cristo en su seno, recordemos que está presente Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Muchos lastimosamente lo han perdido. Lo han perdido por el engaño del protestantismo, que no es ganancia, es pérdida, pero por ellos oremos, como buenos hermanos, diciendo, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.